¿Quién quiere recibir ráfaga hoy? Ráfaga del Espíritu Santo. Hoy el Señor quiere entregarnos un mensaje muy poderoso al corazón. Yo siempre he dicho y siempre lo diré, y la palabra lo establece, que el problema no es el pecado. El problema no son las circunstancias. El problema no es el error del hombre. El único problema es que nosotros no logramos ver a Jesús. No logramos ver a Jesús a través de la palabra. Y yo quiero iniciar con una historia muy poderosa. Pero antes de eso, yo quiero que ustedes cierren sus ojos un segundo y repitan conmigo: Señor Jesús, hoy decido recibir tu palabra que me restaura, que me edifica, que me da ánimo, que me renueva y que me hace creer, Señor, que yo soy santo, soy puro y agradable, Señor, ante tu trono. Jesús, abre mi corazón, estoy dispuesto a que entres en él, que ocupes mi primer lugar. Toda la gloria es para ti, Señor. Estoy atento, estoy activo para recibir de tu reino, Jesús. Démosle un aplauso al Señor. Señores, hoy tenemos una conferencia poderosa que se llama El éxito más allá de las circunstancias. Todos queremos el éxito, pero creemos que el éxito depende de nosotros, que el éxito depende de nuestras fuerzas humanas, y el éxito no depende de nosotros. Pero hay un hombre que sí tuvo éxito sobre todas las cosas. Ese hombre se llamó Jesucristo. Él venció en la cruz. Hoy es nuestro Salvador y es nuestro éxito. Y cuando nosotros nos damos cuenta quién es Él y lo que hizo por nosotros, hacemos que ese éxito pase como transferencia a nosotros. O sea que por derecho de Dios, porque a Dios le plació, no porque tú lo quisiste o yo lo quise, nosotros somos exitosos. Entonces, cuando nosotros queremos caminar hacia el éxito, hay circunstancias. Y esas circunstancias hay veces nos frenan, nos paralizan o hacen que perdamos la mirada de Cristo. Y yo quiero que usted le preste atención porque hoy va a entender cómo las circunstancias son el camino, cómo las pruebas son el camino hacia el éxito. Y en Marcos hay una historia muy poderosa en el capítulo 2. Ahí habla acerca de unos amigos que ellos estaban escuchando a Jesús predicar. Y ellos decían: por allá hay un rabino que predica la palabra y se siente la gloria de Dios. Y el man perdona pecados, y el man levanta paralíticos y sana a los enfermos, y a los demonios los saca del cuerpo de las personas. Hay unas personas que dicen que lo sacan en el nombre de Belcebú, pero no, eso no puede ser posible, decían los amigos. Y esos amigos levantan a un paralítico y lo llevan a una aldea donde estaba predicando Jesús. Al parecer estaba en la casa de Pedro. Y entonces Jesús estaba hablando ahí con Pedro y con los apóstoles, y la gente se empezó a asomar por las ventanas. No podía resistir su gracia, no podía resistir la gloria de Dios. Y el espíritu de los hombres los lleva a esa casa y había mucha gente. Así como deberían de haber miles de personas hoy escuchando la palabra de Dios. Pero hay un sistema del mundo que no les han permitido. Los tiene quizás con vendas en los ojos. Y usted debe ser agradecido porque el Señor lo trajo hoy aquí y le va a quitar esas vendas. A unos ya se las quitó, a otros van en el proceso de la revelación. Pero a estos hombres se les quitó las vendas y ellos llegaron. Se asomaban por la ventana y no veían cómo hacer para que su amigo pudiese entrar. Y el amigo llevaba muchos años paralítico. Y entonces, ahí también estaban los escribas y los fariseos, los que defendían la ley. Y estaban viendo qué era lo que Jesús predicaba. Y Jesús era un loquillo para ellos. Porque es un revolucionario. Él vino a hacer un nuevo pacto. Y los manes no entendían. Entonces, los amigos abren, se suben al techo, suben al paralítico con unos lazos y abren el techo, empiezan a romperlo. ¿Usted se imagina esa película? Empiezan a romper el techo los amigos. ¿Usted tiene amigos así? ¿Sí? ¿Sí? Pero casi no hay amigos así. Usted puede decir que sí, pero yo le garantizo que esa deuda que usted tiene lo llaman: venga, ¿cuánto es, papi? ¿50 palitos? Yo le lo pago. A ver, ¿dónde están esos amigos? Y estos amigos pagaron el precio, se suben al techo, lo rompen y lo bajan. Jesucristo se asombró al ver esa majestuosa obra de arte de sus amigos. Y lo más aterrador, lo más asombroso aquí es que ellos, a pesar del problema, a pesar de las circunstancias,
a pesar de la imposibilidad de la gente, a pesar del techo, a pesar del escenario, ellos no les importó e hicieron hasta lo imposible. Y aquí a lo que Jesús le impactó fue lo que los amigos de aquel hombre estaban dispuestos a hacer por su amigo. Y Jesús dijo, wow, increíble. Y luego le dicen, tus pecados te son perdonados, le dice el man. Y los fariseos de una murmuraron. Y Jesucristo, como era 100% hombre y 100% Dios, él en el espíritu pudo percibir. Jesús conoce los latidos de tu corazón, las próximas respiraciones que vas a tener el próximo minuto. Él es omnipotente, omnipresente. Y en esa misma frecuencia estaba en ese momento Jesucristo. Y entonces escucha a los fariseos en el espíritu y los voltea a mirar y dijo, ¿qué es lo que pasa? ¿No creen? Ah, para que vean que no crean. Sus pecados se han perdonado, muchacho hermoso. Párese y ande, levante su lecho y hágale. Y esos manes se enfurecieron. Pero eso no es lo que importa ahí. Lo que importa es la escena tan impactante de lo increíblemente dispuesto que estaban esos hombres en poner frente a la presencia de Dios a aquel amigo. Y entonces esto nos revela algo muy bonito, que lo único que tú necesitas para tener una vida en gozo, lo único que tú necesitas para ser feliz, para tener paz, para ser pleno, lo único que necesitas es estar en la presencia de Jesucristo. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto estás tú dispuesto a pagar o qué precio estás dispuesto a pagar para poder estar junto a la presencia de Jesucristo? ¿Cuánto? Respóndete tú mismo. ¿Qué precio quieres pagar? Porque hay muchas personas que quieren buscar el día a día, buscar sus recursos, buscar sus proyectos, pero en la noche no pueden dormir. O durante el día entran en momentos de aflicción, de desespero, de ahogo. No entienden qué pasa. Siguen su propia justicia, su propio camino. Jesús le dijo, ve por el sur. Se fueron por el norte y quieren la presencia, pero en el norte. Y no se dan cuenta que tienen que caminar un poco hacia el sur, abrir el trecho y descender un poco. Y ahí es donde está la presencia del Señor. Y hay una pregunta importante que está en la Biblia, en Romanos 8:31, que dice, ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién entonces puede estar en contra nuestra? Y aquí hay algo muy poderoso porque yo creo que muchos han escuchado, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la vieja del lado chismosea y murmura en contra de él y ya el otro quiere cortar las venas. ¿Cierto? O sea que sabemos de conocimiento, pero no está revelado este hermoso o esta hermosa perla que dice que ¿qué diremos frente a esto? Aquí está hablando de la no condenación, que Jesucristo primero te da el regalo, primero te da la salvación, te da la vida y luego te pide obediencia, pero por amor. ¿Quién puede estar en contra nuestra si Dios está con nosotros? O sea, si Jesús está delante tuyo, ¿por qué te preocupas? ¿Quién pelea por ti? ¿Quién da la batalla por ti? ¿Quién da la guerra por ti? Desgraciadamente muchos creyentes hoy se preguntan, ¿será que Dios sí estará conmigo? ¿Sí será que Dios se manifiesta en mi vida? Y el verso no dice tal vez. El verso no dice si te portas bien. El verso lo dice con autoridad. Dios está de parte nuestra. ¿Usted se imagina tener un proyecto y Dios estar de parte nuestra? ¿De parte suya? ¿Usted se imagina usted ir a pelear o a combatir o algo contra alguien, contra un ejército y que Dios esté a favor suyo? ¿Usted se imagina tener un proyecto y que usted no puede hacer nada por él, pero usted va y que sea el Señor quien pelee y quien hable por usted? Sería impresionante. Realizando una venta. Que no sea usted, sino que sea el Espíritu hablando a través de usted. Siempre va a vencer. El problema de los creyentes es que no cree. Entonces van en sus fuerzas. Y Jesucristo no puede operar ahí. Cada que el pueblo se levantaba en sus fuerzas, no vencía. Jesús se sentaba. Y cuando el pueblo se sentaba y asumía esto que Jesús es con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Entonces tú te sientas en la posición de hijo, de que Él ya venció y Él va delante tuyo y ejecuta. Esa es la gran diferencia y muchos cristianos no entendemos que Jesús está con nosotros. Entonces, si el Señor está a favor tuyo, ¿quién está en contra tuyo?
¿Quién está en contra tuyo? ¿Quién pelea por ti? ¿Tú o Jesús? Correcto. O sea que nadie está en contra de nosotros. ¿Y usted sabe que es nadie? ¿Sí sabe que es nadie? ¿Sí sabe que es nada? No existe nada en la tierra, ni en el mundo físico, ni en el mundo espiritual que pueda estar en contra tuyo, si tú entiendes que Jesús está a tu favor. Yo siempre les he dicho, chicos, es una posición de fe. Es una posición de fe. Tu mente no lo cree. Tu cuerpo no lo cree ni lo manifiesta. Pero tienes que creer en el Espíritu. Jesucristo en el Espíritu ya pagó todo. Ya derramó el éxito sobre ti. Ya te entregó tus sueños. Ya te entregó el proyecto. Ya te entregó absolutamente todo. Tu familia, tu esposo, tu esposa. Todo te lo entregó en el Espíritu. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Aferrarte al Espíritu de Jesús, que fue quien pagó absolutamente todo, y vivir conforme al Espíritu, que es las señales que el Señor te da, que es la voluntad de la justicia, y entonces dice la palabra que será manifestado a lo físico, lo que tú vives por dentro. Pero es una posición de fe, señores. La palabra dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Han escuchado ese verso? Pero sucede que en el griego original, en los manuscritos, dice que la fe viene por el oír a Jesucristo. O sea que la fe no viene por oír a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es toda esta. Antiguo y Nuevo Testamento, aquí hay diferentes pactos. Entonces, si tú te metes al pacto de Éxodo, que es la ley, y te das cuenta que Dios te pide primero obediencia, si no te fusila, entonces tú te metes aquí, no entiendes y vas y te garroteas y te alejas de Dios porque decís, no, pues, para meterme con Dios mejor me quedo como estaba, porque como estaba nadie me castiga, pero vengo a Dios y me castiga. Entonces, la fe no viene por oír la palabra de Dios, sino por escuchar ¿a quién? A Jesucristo. Por eso hoy en día casi no se ve la fe. Por eso casi no se manifiestan los milagros. Porque la gente no está escuchando a Jesucristo. Está escuchando puro coacheo, pura disciplina, puro cómo soy mejor persona, cómo soy mejor padre, cómo soy mejor hijo, cómo tener mejores negocios. Y nada de eso funciona. Todo eso son obras. Si usted mira eso, siempre se centra en usted. Y todo lo que se centra en usted es religiosidad. Entonces usted podría estar preguntándome, Pastor Brandon, pero ¿cómo si Dios está de mi parte? ¿Cómo dices que Dios está de mi parte si yo, aun cuando se me atraviesa el man en el semáforo, le pego una grosería? ¿Cierto? O se me atravesó alguien o me pisaron la uña saliendo de el salón de belleza y me pisaron la permanente y me dañaron. ¿Cómo dices si yo todavía tengo esos errores? Si yo todavía me enojo con mi esposa, si yo todavía tengo problemas con mi familia, tengo fallas. Si aún me enojo con mis hijos, con el varón, con la chica que me diste, Señor. ¿Cómo puede ser posible que tú estés a favor mío? Y hay una respuesta, señores. La cruz. Cuando Jesucristo fue a la cruz, Él murió por nuestros pecados. Y Él era el que poseía la presencia de Dios. Él la tenía. Él era Dios hecho carne. Y en el momento que derrama su sangre, hace una transferencia de esa presencia hacia nosotros. ¿Se acuerda que se rompe un velo del templo? Se abre el templo así. ¿Se han visto la escena? Y sucede que allá en el fondo del templo, en lo más alto, estaba el lugar santo y el lugar santísimo, que era donde habitaba la presencia del Padre. Y eso se rompió. ¿Qué quiere decir? Que gracias a la muerte de Jesús en la cruz, nosotros pudimos acceder al favor de Dios. No por nuestras obras, no por lo que estuviésemos dispuestos a hacer, sino porque Jesucristo hizo todo. Él nos llevó a lo más alto de la presencia del trono de la gracia. O sea que cuando tú tienes fallas, tienes errores, o así no tengas fallas y no tengas errores, tú puedes abrir tu boca y la primera frase que salga, haz de cuenta que estás frente al Padre. Y eso no lo hiciste tú. Eso lo hizo Jesucristo. ¿Ustedes han visto la película Los 10 Mandamientos o El Príncipe de Egipto, el Rey de Egipto? ¿Han visto? Sucede que ahí Dios iba a hacer una cosa. En la última plaga, Dios le mandó 10 advertencias a los egipcios para que soltaran al pueblo de Dios. 10 advertencias. El faraón no copió ningún código y fue hasta lo último. Y en la última que hizo Dios, le dijo al pueblo, voy a mandar una sombra de muerte. Y esa sombra de muerte va a matar a todos los primogénitos. Y como el hijo del faraón tenía un hijo, el faraón tenía un hijo,
La única forma de que Faraón se rindiera era que su hijo, que era lo que más quería, lo que más protegía, muriera. Entonces Dios mandó esa sombra y les dejó un mensaje a Egipto. Le dijo, vea, a los israelitas, les dijo, sangre, sangre. ¿Y cuál fue el mensaje? En medio de en los bordes de las puertas, les dijo, maten a un cordero, pongan sangre en el borde de esas puertas y la sombra de muerte va a pasar y sus hijos, ninguno, va a morir. ¿Quién lo hizo? Jesucristo, ¿cierto? La sangre de Dios, la sangre de Cristo estuvo a favor ¿de quién? De los israelitas, no estuvo a favor de los egipcios. O sea que si tú tienes a Jesucristo en este momento, ¿a favor de quién está Dios? ¿A favor de ti? Por eso si aprendes a reinar en lo que el Señor te entrega, en tu empresa, nadie va a pelear contigo, te van a ver con mucha gracia. Te van a ver con mucho amor. Dios va a empezar a ponerte y a elevarte en tu escala corporativa. Aunque tengas los mismos productos que el vecino, la gente va a ver gracia en ti y te va a comprar a ti. Siempre va a pasar eso porque Dios está a tu favor, pero hay muchos cristianos que lamentablemente, muchos creyentes, no entienden. Y la falta de fe es un pecado muy grave. Dice en Apocalipsis que hay unas clasificaciones de pecados que van a heredar las tinieblas. Y el primero son los incrédulos. Por eso es necesario escuchar a Jesús. Porque si usted escucha otras bobadas, otros rellenos que hoy en día se hablan en las iglesias que ya no se predica Jesús, sino puro relleno para motivarte y creer que sos buena persona o creer que tenés que ser bueno para merecer las cosas de Dios, entonces ahí es donde no pasa absolutamente nada, muchachos. Y yo quiero que ustedes entiendan algo. La misma sangre de Jesucristo hace que todo el favor del Padre esté en ti. O sea que el Señor está de tu parte y está a tu favor, no por las cosas que tú puedas hacer a diario, sino por lo que Jesucristo ya hizo por nosotros. Y yo le tengo una pregunta. ¿Ustedes creen que el primogénito de los israelitas, o sea, los hijos que no murieron, murieron porque tenían una buena conducta? ¿No murieron porque tenían una buena conducta? O sea, vuelvo y repito, ¿ustedes creen que los israelitas, los primogénitos que Dios protegió, no murieron porque tenían una buena conducta? ¿Cierto que no? No es que tuviesen buena conducta. La conducta buena, la conducta excelente, ¿cuál era? La de Jesucristo. O sea que siempre que tú tengas o estés aferrado a la conducta de Jesús, todo lo que hagas tiene que ser bendito. Todo lo que hagas tiene que funcionar. Todo lo que hagas tiene que ser exitoso. Ay, mi esposa, me pusiste una esposa muy fuerte, Te está moldeando el carácter. ¿Cómo que fuerte? ¿La vas a desechar porque es alegona? Te está moldeando el carácter. Dios te la puso para ayudarte a dar mansedumbre. ¿Cierto? Una empresa, empleados, paila. Dios te está enseñando la paciencia. Dios te está enseñando la formación. Dios te está enseñando el liderazgo. Entonces, si tú lo ves todo desde la posición de la fe, todo es bendito porque ¿cuántas personas tienen la posibilidad que tú tienes ahora? Imagínate, tú hoy comiste 2, hay otras hasta 3 veces que comieron de hogarosillos. Y llegaron aquí. ¿Usted sabe cuánta gente no pudo venir? ¿Usted sabe cuánta gente alrededor del mundo, de Latinoamérica, me escribe a mí por Instagram? ¿Cuánto desearían estar en un evento como estos? ¿Cierto? Hay mucha gente que estaría dispuesta a dar todo, pero no tienen la forma. No tienen la forma. Nosotros podemos hacer absolutamente todo lo que queramos siempre y cuando la sangre de Jesús esté en primer lugar con nosotros, señores. Entonces, de esta manera, nadie nos puede vencer si tenemos a Jesús. Ni la deuda, ni las enfermedades, ni las murmuraciones, ni nada que atente en contra de nosotros, dice la palabra. Ninguna arma forjada que esté levantada en contra nuestra puede prevalecer. Nada, señores. Entonces, Pastor Brandon, ¿y si yo dono dinero? ¿Y si yo doy alimento a los pobres? ¿Y si yo doy? ¿Y si yo hago? ¿Y si yo? ¿Y si yo? ¿Y si yo? ¿Sí notas que estás diciendo si yo? Si yo, si yo, si yo. Adivine qué es eso. Eso se llama religiosidad. Todas las religiones en el mundo son centradas en el yo. Jesús
no quiere la religiosidad. Por eso yo le doy garrote a los religiosos. ¿Han visto en redes sociales? Aquí no. Pero en redes sociales yo le doy garrote porque allá sí tengo que tirar alcance duro. Pero le doy duro garrote a los religiosos porque Jesucristo odia eso. Porque la religión se centra en el hombre. Pero Dios no quiere que nos centremos en el hombre. Dios quiere que nos centremos en ¿quién? En Jesucristo. Ustedes sí vieron, no sé si han dado cuenta que el primer asesinato de la palabra o que está en la Biblia fue por religión. ¿Sí sabían eso? ¿Cuál fue el primer asesinato? El de Caín, ¿cierto? Mató a Abel. ¿Sabe por qué lo mató? Porque Abel le ofreció sangre a Dios. Un cordero con sangre. ¿Sí notan que hay sangre? ¿Sí lo notan? Hay sangre. Jesucristo lo que quiere es que tú vivas por Él. Que vivas por la sangre de Jesucristo, porque Él ya transfirió toda la justicia hacia ti. Toda la perfección, todo el éxito lo transfiere a través de la sangre. Pero cuando tú decides hacer otra cosa, te pasa lo que le pasa a Caín. Y la Biblia dice, ay de aquel que quiera seguir el camino de Caín. ¿Qué hizo Caín? Llevó unas verduritas ahí todas podriditas, una cebollita, un tomate, y se lo puso a Dios. ¿Qué era eso? La obra de sus manos. Y Dios no vio con agrado esa ofrenda, o sea, Dios no quiso ver la obra de tus manos con agrado. Él no te ve a ti porque hagas. Él te ve a ti es por quien tengas. Si tienes a Jesús, eres bendito, eres perfecto, eres santo, eres puro. Si tienes a Jesús. Pero si haces lo que hizo Caín, ¿qué pasa? No pasa nada. Y entonces, como Dios no recibió bien la ofrenda de Caín porque era la obra de sus manos, Caín se llenó de envidia y le pegó una pedrada en la cabeza a Abel. En ese tiempo no había AK-47 ni nada de eso. Entonces, el primer homicidio fue ¿por qué? Por religión, por las obras de las manos, y Dios no quiere que tú te centres ahí. Dios quiere que tú te centres enteramente en lo que hizo Él. Entonces, si yo dono, si yo doy, nada de eso funciona. Si tú donas, si tú le sirves a Dios, si tú le das alimento al pobre, adivina por qué es. Porque ya tienes el favor de Dios. Por eso es importante vivir en el pacto actual. Por eso es importante conocer a Jesús. Porque si no lo conocemos, nos desvirulamos. Por eso es importante que usted no me mire a mí. Si de pronto usted vino por primera vez y dijo, wow, él es el de las redes sociales, yo soy una imagen. Yo soy una carnada. Pero siempre que llegan aquí, Jesús es el que tienen que ver. A mí no me tienen que ver. Estos tatuajes, la forma de vestir, mi flow, mi estilo, es una carnada. Hay gente que dice, pero ¿por qué te pones gorra para hablar de Dios y esos tatuajes? Quítatelos, bórratelos. Si Jesús se borra las marcas, yo me borro mis tatuajes. Son mis marcas, bebés. Y esas marcas son las que hacen que las personas puedan llegar. Hay otros religiosos con Biblia y con aquí, con corbata y todo. Ahí viene quién les llega. Los religiosos. Eso es normal. Entonces, en la multiforme gracia del Señor, el Señor nos elige a cada quien como carnada. Pastor Brando, pero ¿cómo vas a decir que carnada? Sí. Acuérdese que Jesús nos dijo que nos iba a hacer pescadores de hombres, ¿cierto? Imagine usted pescador sin carnada. Paila. No hay nada, ¿cierto? Entonces nosotros somos una carnada. Entonces todo lo que hagamos debe ser sin obras. Las obras que hagamos es porque tenemos el favor de Dios. Y dice, ay, es que la fe sin obras es una fe muerta y usted dice que no son obras. Sí, pero cuando tú tienes fe, crees en Jesús, en la obra de Jesús, y Él te dice qué hacer. O sea que esa es la fe sin obras, esa es la fe con obras, pero las obras de Jesús. El propósito que tiene Jesús para tu vida es muy diferente al que tienes tú. ¿No se han dado cuenta? Es muy diferente. ¿No se han dado cuenta que virulan por ahí y luego vuelven y luego van y luego vuelven? ¿Cierto? Dice la palabra que el hombre es como las olas del mar cuando está sin Dios. Va y viene. Va y viene. Y que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos. ¿Por qué es inconstante en todos los caminos? Porque no tienes la mirada en Jesús. Y Jesús dice que Él es el camino. ¿Cierto? O sea que si tú miras a Jesús, tú no tienes por qué andar como las olas del mar. Porque vas derechito por donde tiene que ser. Y a lo que vas caminando, ¡pac!, te añade tu casa. Vas caminando, te añade tu esposa. Vas caminando, ¡pac!, te añade el proyecto. Pero ese proyecto son añadiduras. Añadiduras. Tú siempre vas a tener esos proyectos como secundarios.
Esos proyectos no valen la pena sin Jesús. Pablo dijo, todo es basura. Se me ha sido revelado algo tan inmenso que mis palabras no lo pueden explicar. Todo eso lo tomó como basura. Y entonces tú tienes que trabajar, tú tienes que ser excelente porque tienes el favor de Dios. No para ganarte el favor porque tú no puedes ganarte algo porque el favor de Dios, Él te lo regaló. Si a usted le regalan algo, usted tiene que salir a hacer 7 penitencias para ganárselo. No, mi amor, porque ya lo tiene. ¿Cierto? Entonces, la promesa de Dios es que la presencia de Jesucristo siempre va a estar porque es un regalo de Dios, señores. No puedes merecerte algo. No puedes merecerte algo por obras religiosas. No puedes merecerte algo por si te levantas a las 5 y te acuestas a las 11. No. Tú ya tienes todo. Solo que no te has dado cuenta. Tú tienes el poder para hacer riqueza. Tú tienes el poder para sanar un enfermo, para levantar un paralítico. Tú tienes el poder para transformar tu vida, la de tu familia, la de tus generaciones. Tienes el poder de ir y darle una palabra, un mensaje a una familia que se está rompiendo su hogar y que ellos sean sanos. ¿Por qué? Por Jesucristo. Por eso Él dice que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tienen que aferrarse a esa palabra, pero no, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la moto, pasándome la motomulta, me va a coger la tarde. ¿Eso qué es? Miren, señores, cuando yo aprendí a vivir en Dios, yo ando en cuenta. Ando relajado. Y yo, pues para andar matándome, pues 10 minutos antes me voy ya. Y lo tan fácil que es andar por la vida. La gente complica absolutamente todo. Entonces, señores, miren lo que dice Salmos. Dice, Salmos 37, el 23 al 24, dice, el Señor afirmará los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. No, pero no, este modo de vivir no es por obras, sino porque el modo de vivir del hombre es ¿por qué? Porque tiene a Jesús como primer lugar. Entonces dice, el Señor afirma los pasos del hombre. ¿Por qué usted está aquí? ¿Por qué llegó? Porque tiene desafirmados los pasos, o los tenía. O venía así chueco, ¿cierto? Venía caminando así como el disco de la alabanza de la Gueto, que dice, caminando a mi manera. ¿Sí han escuchado esa alabanza? ¿Eso no se canta aquí? Sí, la frasecita, ¿no? Entonces, ¿por qué venía así? Porque tenía los pasos chuecos y dice, el Señor afirma los pasos del hombre cuando andan con Jesucristo. Aunque tropiece, no caerá porque el Señor lo sostiene de su mano. Y por ahí también dice que aunque halle por sombra de valle de muerte, o sea, siempre vamos a andar rodeando y acariciando el infierno, las cosas malas, acariciándolas, rodeándolas, ahí rozándolas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que no es de nosotros, ¿cierto? Pero lo importante es que usted tenga a Jesús de su mano. Si usted tiene a Jesús de su mano, usted no lo toca al infierno. Cuando usted lo empieza a soltar, deja de hablar con él, o se llena de culpa, se llena de condenación, ¿usted qué hace? Se aparta un poquitico y acá llega y lo acaricia, y le dice, vamos a pegarnos el team. Cayó. Se pega un hito, luego se pega 2 a la semana, luego 5 y luego está fumando de 7 al día. ¿Cierto? Y eso pasa con el alcohol, eso pasa con la pornografía, eso pasa con las adicciones, eso pasa con todo. ¿Por qué? Jesús, el regalo te lo puso ahí, te dio la mano, pero tú te soltaste. Pero el regalo siempre va a estar. Y aunque tú te vayas y andes en el valle de muerte, el Señor siempre va a estar cuidándote porque esa es la promesa de Él, pero eso no garantiza que tú vivas una vida llena de gozo. Entonces lo importante es que usted entienda que siempre tiene que tener la mano de Jesús agarrada. ¿Se acuerdan cuando cayó Pedro? Él cayó y se hundió. Él estaba viendo a Jesús y se hundió. Y cuando se hundió, levantó la mano y Señor, nunca me suelte. Jesús no lo soltó. Jesús tenía que haberle dicho, pero vos fuiste el que me soltaste. Él siempre estuvo ahí. Solo que la mano de Dios no es física. La mano de Dios es espiritual. La mano de Dios estaba poniendo debajo de los pasos de Pedro, estaba colocando un paso afirmado, como lo dice aquí la palabra. Entonces, señores, tenga claro siempre, cuando usted tropiece, el Señor lo va a sostener. Cuando usted tropiece, el Señor lo va a sostener. No como los amigos o los falsos amigos que dicen que nos sostienen, pero ellos no nos sostienen. Nuestro único y fiel amigo es Jesús. ¿Has escuchado esa alabanza? Esa sí es la alabanza que dice, Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. ¿Se han escuchado?
Jesús es el real amigo. Y Él nos lo demuestra en la palabra que que es nuestro real amigo. Señores, yo siempre les digo a mis amigos, a mis cercanos, no esperen nada del hombre. El hombre siempre te va a fallar, tu amigo siempre te va a fallar, tu pareja siempre te va a fallar. Todos los seres humanos físicos que tú veas te van a fallar. Hasta yo te puedo fallar. Un día una consejería y no te contesté y no me conecté, te fallé. No, el pastor me falló, yo no voy a esa iglesia porque me dejó aquí esperando. Te fallé. Por eso tú no puedes enfocarte en el hombre. No te enfoques en el amigo. Decía alguien, no, ves que la pelea de, ¿cómo es que se llama? De Gina Calderón ay, sí. Yo decía, pobrecita, hay que orar por Gina. Hay que orar por ella porque toda la vida ha sentido rechazo. El momento en que conozca que Jesús es su real amigo y que la sostiene, y que si Jesús está con ella, nadie puede estar en contra de ella porque en este momento toda Latinoamérica está en contra de ella. Cuando ella encuentre esto, se vuelve la evangelista más grande del mundo. Si es así loquilla, por Jesús se vuelve más loca todavía. Y yo decía, hay que orar por ella. Y alguien decía, no, pero esa mujer se ha vuelto famosa a costa de hablar mal de la gente. Y yo dije, pues ¿usted qué espera de alguien que no tenga Jesús? ¿Usted qué espera de un hombre? Pues no espere nada, mi amor. Espere que Jesús sea su amigo y que lo sostenga porque solo Él lo puede hacer. Y entonces cuando tú entiendes que el hombre te va a fallar, cuando tú vives en esa película, el hombre te falla. Ámalo sin esperar nada a cambio. Ama sus imperfecciones, ama sus defectos sin esperar nada a cambio. Cuando tú lo miras así al hombre, tú vas caminando y nada en la vida te carga porque sabes que cualquier momento alguien te va a apuñalar por detrás. Normal. Una persona que me quería mucho me decía, alguien te va a apuñalar por detrás. Y yo decía, uy, fuera Satanás. O sea, queriéndome espantar a mis amigos a los que tenía cerca. Y ella no sabía que yo ya sé que en cualquier momento me pueden fallar, pero nadie tiene que estar diciéndote eso para quitarte gente de a tu lado. Eso ya es juicio. Entonces, señores, Jesucristo es nuestro fiel amigo. Mire lo que dice la palabra. Nadie tiene, Juan 15:13-15, nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Y mire lo que dice. Yo no los llamo siervos, o sea, Jesús a nosotros no nos llama siervos, porque los siervos no conocen lo que va a hacer el capitán, no conocen lo que va a hacer el dueño del negocio. Él dice, yo los llamo mis amigos. ¿Por qué? Porque yo les he dado a conocer el corazón, yo les he dado a conocer los secretos de mi Padre. O sea que Jesucristo es nuestro real amigo. Él ya dio la vida por ti. ¿Qué más quieres? ¿Necesitas algo adicional de Jesús? Porque Él puede estar ahí lleno de llagas y con sus huesos rotos y tú diciendo, no me alcanzó para depilarme con cera este mes. Y Jesús ahí, sí, dime qué más, mi amor. A ver, ¿qué más quieres? Ya Jesús, ¿quién digo yo? Sí. Imagínense, muchachos, qué ridiculeces. Sí, pero, o sea, no es para tirarles, ¿no? Sino el nivel de ridiculez cuando uno desconoce lo que Jesús hizo por nosotros y dice, ¿y yo qué más necesito? Por eso es importante conocer a Jesucristo, Señor. Entonces, ¿quién es nuestro real amigo? Jesús. Solo confía en Él. Solo enfócate en Él y Él va a ir delante de ti. ¿Usted sabe cuántas amenazas me llegan a mí por día? Adivine. Yo alcanzo a leer por ahí 3. Diarias, muchachos. Diarias. Y aparte el hater que pueden ser unos 1000 comentarios diarios, no sé. ¿Usted cree que eso a mí me achicopala? Digo, Digo, Señor, cuadre papi porque usted me dijo que cuadraba. Mire, usted me dice que usted cuadra por mí. Y que usted está conmigo, pues ¿quién contra mí? Entonces que hable lo que quiere, que diga lo que quiera. Pues usted es el que cuadra. Es más, ustedes llegaron a INE, ¿por qué? Porque Jesús los trajo. Yo solamente vine a entregar el mensaje que Él me dio en mi estudio. Pero Jesús fue el que los trajo. Hay gente que vuelve loca, Señor, trae gente a la iglesia. Sí, ponla. Pero no es mi carne, no es mi esfuerzo. Él es el que la pone. Yo trabajo sobre su palabra y ministro su palabra, pero Él es el responsable. O sea que cuando tú tienes a Jesús, Él es el responsable. ¿Amén o no amén? Entonces miren, muchachos, que han escuchado de los 10 mandamientos, ¿no? De la ley que estableció Moisés. Y dicen, no, 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 no hagas, no hagas, no hagas. Y todos se centran en que no hagas.
Y sucede que en la ley todo se basaba en la obediencia. Dios te bendecía a ti según tu obediencia. O sea que Él te decía, mira, ve por aquí, ve por allá, camina, haces 15 pasos, pasa 3 años por aquí, pam, pam, por aquí te van a garrotear, te van a machetear, vas a llegar aquí sin un pie, sin una mano, y si cumples todo eso, entonces yo te voy a bendecir. Fuerte eso, ¿cierto? Fuerte. Pero igual Jesús estaba en la gracia en ese tiempo que yo se los he mostrado, pero la ley fue puesta para que el hombre se viera incapaz de poder cumplirla. Entonces la obediencia en el Antiguo Testamento se basaba, la bendición en el Antiguo Testamento se basaba en la obediencia que tú tenías. Mire lo que dice Deuteronomio, capítulo 28, verso 1, 2 y el 15 dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te doy, o sea, si cumples fielmente los mandamientos que hoy te doy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones. O sea, antes de que viniera Jesús, si cumplías lo que Él te decía, te iba a poner ¿dónde? Por encima de todas las naciones. Y en el verso 2 dice, todas estas bendiciones vendrán a ti y te acompañarán si obedeces al Señor tu Dios. Y en el verso 15 dice, pero si no obedecemos al Señor ni cumples fielmente sus mandamientos y preceptos que hoy te doy, vendrán sobre ti ¿qué? Todas estas maldiciones. Miren lo aterrador que era vivir en el antiguo. ¿Y saben qué es lo más aterrador? Que hoy hay iglesias que viven en el antiguo, que no entienden qué hizo Jesús. Entonces te dicen, mira, tú no puedes comer carne, tú no puedes tomar café, tú no puedes vestirte de negro porque negro es del diablo, tú no tienes... No, los aretes, tan hermosas las mujeres con aretes. Póngase eso, es cultura. Jesús no ve eso, Jesús ve el corazón. Antes te ponías toda galáctica, así toda extrovertida, y luego te inunda el amor del Señor y ya tu corazón, el Señor te dice a tu corazón, voy a ser un poco más prudente. Pero es el Señor que te lo dice. Aquí ha llegado gente así, bien agraciadas, y luego empiezan a mejorar su forma de vestir. Hay gente que vino 3, 4 meses con aretes, y de un momento a otro yo los miro y te quitaste el arete. Ya llevo un mes. Se quitaron los aretes. Hay otros que, mire, tiene aretes. El Señor no le ha dicho que se los quite. Se ve bonito. Y eso no hace que tenga arete o que no tenga arete, que pierda el favor de Dios o que se gane el favor de Dios. No tiene nada que ver, señores. Y mire lo que dice. Mateo 28, verso 20 dice, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes todos los días, ¿hasta qué? Y mire lo que dice el próximo verso, Hebreos 13, 5 dice, nunca te dejaré, nunca, ¿hasta que qué? Nunca te dejaré, jamás te abandonaré, jamás te abandonaré, nunca. ¿Ustedes saben qué es nunca? Díganme, ¿en qué momento yo les he hablado aquí que hace que haga que ustedes se ganen algo por mérito? O que se vistan de una forma o que hablen de una forma para ganarse el favor de Dios. Ninguna. No es bíblico. O sea, el Señor te promete todo su favor, toda su gracia, todo su éxito, toda su vida, la transferencia de lo puro, de lo santo que era Él, la transferencia de la presencia de Dios únicamente por creer en Jesús. Ahorita usted con la oración que hizo comenzando, ya entró a la luz admirable. Entró a la frecuencia del Señor, al favor de Dios. Entonces, yo me puse a investigar qué dice nunca en griego, cómo se escribe. Y nunca se escribe me. Me. Y esto es un doble negativo. O significa nunca y me, jamás. Es un doble negativo. O sea, el Señor dijo, nunca jamás te dejaré, nunca jamás. Correcto. Entonces, imagínense el Señor lo que hace. ¿Hay alguna falla, un error, algo, una desilusión, alguna circunstancia o algo que tú hagas que haga que el Señor sea parte de ti? No. ¿Usted cree que el Señor miente? El Señor no dijo, si usted no me falla, si usted se levanta todos los días a las 3 de la mañana a orar 1 hora por mí, si usted es buen esposo, si usted es buen hijo, si usted me da plata, si me gira el cheque, entonces nunca te dejaré. Él no dice eso. Él no dice eso. Por eso cuando tú buscas a Jesús,
Lo buscas por amor, porque te das cuenta de esta maravilla. Hay gente que dice, pastor, necesito hacer algo, voy a ir a la iglesia porque mi esposo me está dejando, se metió con otra mujer y ya están viviendo juntos. Y yo digo, aterrador, la gente solamente quiere que Dios le haga el milagro. ¿Y sabe qué es lo peor? Que yo digo, sí, llegue la tribu, que empezamos el proceso y cuando llegan aquí, ¡pah!, se da cuenta que tiene que enamorarse de Jesús porque están buscando a Jesús de una manera incorrecta. Y obviamente yo no les digo, hey, estás equivocado, estás equivocado. Hay gente que dice, ¿cómo hago para vencer la lujuria? Que no puedo con la lujuria, Señor, ¿cómo hago? Llevo 15 años en la lujuria. Y no se dan cuenta que no hay que enfocarse en la lujuria. Hay que enfocarse en ¿qué? En conocer a Jesús. Porque cuando tú conoces a Jesús, Él te llena tanto de gozo, ese vacío, ese lamento te lo convierte en baile y ya no tienes necesidad de estar haciendo esas cosas. Señores, yo tengo redes sociales todo el día en mi cara y ahí hay mujeres muy hermosas, muy bonitas. ¿Usted cree que mis ojos se tuercen para un lado cuando aparece? Yo las veo, obvio que las veo, pero yo no lo hago así. Así, ni voy y las stalkeo 7 minutos y busco la página azul y pago suscripción. No, yo observo su belleza. Cuando tú estás con Jesús, Él te inunda tanto de amor, tanto de justicia, que tú aprendes incluso a observar la belleza de una mujer sin tener malos pensamientos. Las mujeres son hermosas para que se observe. Pero hay gente que está enfocada en ser mejor persona, en las obras de las manos y adivine qué pasa. Se llena de lujuria. Y ahí es donde lleva 15 años no enfocado en vencer la lujuria. 15 años trabajando en sus obras de las manos. La lujuria no tiene nada que ver. La perversión no tiene nada que ver. Los deseos no tienen nada que ver. Cuando tú tienes un deseo es porque tienes necesidad de algo. ¿Cierto? Si tú quieres que ese deseo no esté, pues tú tienes que saciarte. ¿Pero con quién te sacias? Con Jesucristo. Y mire lo que dice Lucas. Lo que le pasó a Pedro es la siguiente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, aquí pasó algo hermoso, porque Dios primero te bendice, Dios primero te da el favor, Dios primero te da todo, y luego te dice, sígueme. Entonces, va Jesús caminando, y ve allá embolatado a Pedro, así como hay más de uno aquí, embolatado, queriendo hacer las cosas a su manera. Y entonces ve que Pedro está con esa barca, tire y tire y tire. Ya Pedro lo iban a meter a la cárcel por evadir impuestos. Estaba debiendo a la DIAN un poco de plata. Ya las cuentas bancarias se le habían cogido la DIAN y todo y lo había abrochado. Lo tenían apretado. Y le dijeron, vea, si usted mañana no tiene tantos peces, baila. ¿Usted? A ver. ¿Hay alguien así? No, él se la van a porque se apea. Y entonces Jesús venía diciendo, ay, tan bonita. Y va y se la acerca. Y ustedes han escuchado esta historia, ¿cierto? Y entonces le dice, Pedro, aquí en Lucas dice, cuando terminó de hablar dijo a Simón, Jesús le dijo a Simón, lleva la barca hacia las aguas profundas. Miren la revelación. ¿Qué le dijo? Lleva la barca hacia las aguas profundas. O sea que cuando tú conoces a Jesús, antes de darte el milagro, Él te lleva ¿hacia dónde? Hacia las aguas profundas. Dices que me estaba ahogando y conocí a Jesús y ahora sí que no respiro. Vine que por un milagro resulta que me salieron 5 güiros más acá y me tienen azarado. Y no pues que Jesús me iba. Sí, Jesús te lleva a las aguas más profundas para enseñarte la dependencia. Si Él no te lleva a las aguas más profundas, sino que solamente te bendice desde aquí, desde la orillita, pues ¿qué sentido tiene? Lo regalado no se valora. Por eso lamentablemente hay mujeres que venden su cuerpo tan barato que no se valora. El mercado las ve como un mercado, como unas cosas, unos objetos, y que con un precio mínimo pagan el precio de lo que vale. ¿Por qué? Porque lo barato, porque lo fácil no tiene valor. Pero cuando a ti te cuesta algo, ahí todo marca una diferencia. Yo en mi empresa hay gente que me dice, Brandon, enséñame. Porque en la empresa me dicen, Brandon, enséñame. Y yo le digo, sí, llegué a la casa y pedimos unas alitas. Yo le enseño y pedimos unas alitas o pide algo. Les pongo a pedir 200, 300 lucas de comida. No les cobro, pero les pongo a pedir cosas. ¿Por qué? Porque si les doy mentoría gratis 3, 4 horas, ellos van y no lo valoran. Yo le he dado mentorías, una mentoría que vale $1,000, se le he regalado a personas. Y ahí viene, ¿qué hace? No se la ve.
Pero ¿usted cree que si ellos pagan los $1000 la ven? Sí la ve, ¿cierto? Por eso Jesús te dice, ve a las aguas más profundas. O sea que si usted está buscando un milagro en este momento, o está buscando que la mano de Dios se manifieste, ella ya está siendo manifestada en lo espiritual. Pero no sea pretencioso. El Señor lo va a llevar a la profundidad. Y cuando se le acercó, a Pedro le dijo, dale, más allá. Y Pedro decía, maestro, pero voy muy lejos. Dale, 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 más allá. Ahora sí. Aquí dice, hemos estado trabajando durísimo, le dice Pedro. Y Jesús le dice, tira la red, tira la red. En Juan, capítulo 21, dice, tira la red a la derecha. O sea, Jesús estaba tirando ahí política. Tira la red a la derecha. ¿Por qué le dijo que tirara la red a la derecha? Esta es otra revelación. Porque a la izquierda no habían pescados. Se le dijo, tira la red a la derecha. Ustedes pueden buscar ahí. Juan 21:6. Tira la red a la derecha, pero aquí dice que tire la red. Y en el momento en que tira la red, ¿qué pasó? Se inundó de peces. Tanto así que les tocó que llamar a muchos compañeros y empezar a sacar los peces de la barca porque se estaba hundiendo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué le pidió a Pedro? ¿Qué le pidió? ¿Cuántas obras le pidió? 0. No le pidió nada, ¿cierto? O sea que nosotros para tener el éxito del Señor, para tener el favor del Señor, tenemos que hacer algo, ¿no? Solamente aceptar a Jesús y ya, se viene la abundancia. Así como a Pedro se le llegó la abundancia en ese momento, ahora sí después de la abundancia Jesús le dijo, listo, ahora sí, sígueme. O sea que el Señor primero te bendice y luego te dice que te siga, que lo sigas. Y aquí viene algo tremendo, señores. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerdan? Él lo dijo 2 veces, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí recuerdan eso? Sucede que en el momento en que, y uno se pregunta bien, ¿y Dios por qué abandonó a Jesús? Y dice, pero ¿cómo es posible que Dios abandone a su hijo? Y ahí en la cruz, Jesús en el Espíritu, en el momento antes de morir, vino y recogió todos los pecados del mundo, todas las maldiciones del mundo, todas las transgresiones, todo lo recogió. Y luego volvió a él, a su cuerpo. Y ahora sí, ya cuando lo cargó, dijo, Padre, recibe mi espíritu. Y ahí fue donde Jesucristo se reparó el corazón. Adivine qué hizo ahí. En ese momento, toda la justicia de Jesucristo pasó a ti. En ese momento, toda la gloria, la perfección de Jesús pasó a ti. Toda la santidad del Señor pasó a ti. Eso fue un momento de transferencia. Todo el favor pasó a ti. Y lo más importante, la presencia de Dios que poseía el cuerpo de Jesús pasó a ti. Por eso, si Dios está contigo, no hay nadie que está en contra de ti. Yo quiero que usted repita, por favor, ahí donde está fuerte, dígalo. Dios está de mi parte. Su presencia vive en mí y jamás me abandonará. Aunque tropiece, Él me sostiene por su favor. Señor, hoy acepto que tu Hijo Jesucristo me transfirió tu presencia. Démosle un aplauso al Señor. Y termino con una reflexión. ¿Cuántos quieren ir por la casa ya? ¿Hay alguien que se quiere ir por la casa? ¿No? Ahorita termino con una reflexión poderosa. Yo quiero que ustedes entiendan que la presencia de Dios o el favor de Dios no se evalúa por las circunstancias. O sea, no porque hoy te vaya bien y mañana te vaya mal, o tengas en este momento poca pesca, o tengas mucha pesca, hace que tú evalúes o le des un valor a la presencia de Dios. No tiene nada que ver, la presencia de Dios ya está. Tienes que aferrarte a la presencia de Dios. Y devolvámonos un poquito a la historia de José. ¿Recuerdan la historia de José? A José lo poseía el éxito, pero no era porque fuese monetario. Era porque la palabra decía, y Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y sucede que todos sabemos que una mujer, cuando le montan los cachos, o una mujer despechada, es que se dice, está dispuesta a hacer lo que sea, ¿cierto? Ahí donde uno se da cuenta de la real puñalera que era. Ahí se da cuenta la calle que tenía.
O sea, la mujer ahí está dispuesta. ¿Hay alguna puñalera aquí? Es que quería descartar para que no se fueran a enojar. Pero ahí es donde la mujer saca lo más fuerte de ella, cuando le son infieles. Pienso yo, no sé si cuando le pisan las uñas también llegan a hacer eso, no sé. Y resulta que la mujer de Potifar, del man para el que trabajaba José, se le estaba ofreciendo a José. Y le decía, míreme a mí como soy de bella, y sucede que era el hombre más importante de Egipto, el segundo hombre más importante. Supongo que era un bebesote, ¿cierto? Y se le acercaba a José y lo tentaba, y José no le copiaba. Hasta que esa mujer llegó y le quitó la ropa. ¡Ra! Y le dijo, ve, aquí me tiene. Y adivine qué hizo José. José se fue corriendo. Él escapó. Por eso la palabra dice, huir al diablo, resistir al diablo, y él huirá. Y José escapó. Y esa mujer despechada, imagínense lo que iba a hacer una mujer despechada, lo boletea, le arma escándalo en la calle, lo hace meter preso porque inventa cosas. Ya no puede ser una mujer despechada. Y fue y llevó la ropa a su esposo y le dijo, mira, José se me desvistió y quiso abusar de mí. Y adivine qué hizo Potifar. Potifar era como el ministro de justicia, el presidente. Imagínese eso, pues, usted meterse con la mujer del ministro de justicia. De una fue a la cárcel. Llamó a José, lo apresaron, lo metieron a la cárcel, pero ahí pasó algo hermoso. José podía haber dicho, Señor, ¿pero por qué me trajiste hasta aquí? Y José se pudo haber puesto a pensar, se pudo poner a pensar en ese momento, me tiraron a un pozo porque los hermanos lo traicionaron, los hermanos propios de José de chiquito lo traicionaron. Me tiraron a un pozo, me metieron como esclavo, luego me metieron aquí preso, luego me ponen a gerenciar la casa del ministro de justicia y luego me meten a la cárcel. Señor, ¿cómo pudiste traerme hasta aquí para luego abandonarme? Y sucede que el Señor no abandona nunca a nadie. Y José lo sabía. Esta no fue lo que le pasó a José. Estamos suponiendo que le hubiese pasado eso a José. Pero esto no le pasó a José. Se aferraba a Dios. Él decía, no importa porque la presencia de Dios está en mí. José solamente hacía una cosa antes de que los hermanos lo falsearan, antes de que los hermanos lo traicionaran. Él tenía algo puntual y hermoso, que era que acariciaba la gloria de su padre. Él se dedicó a atender las necesidades de su papá. Le llevaba el café de su padre terrenal, le llevaba el té, le servía la comidita, le mantenía la casa limpia. Y esa era la gracia manifestada en Egipto. Esa era la tipología de la gracia de Jesucristo en Egipto. Y sucede que José se enfocaba solo en ¿quién? En papá, en Dios, en Jesús. Y luego lo llevan y pasa por toda esa cantidad de circunstancias, pero Dios no lo dejó porque decía la palabra que Dios estaba con él. Y entonces cuando lo meten a la cárcel, resulta que habían dos sirvientes de Potifar, del ministro de justicia, uno que le servía al tinto y otro que era el panadero. Y entonces ellos tenían sueños. José le dijo, venga, yo le interpreto esos sueños. Porque José era el soñador. José tenía sueños, tenía visiones. Y le dijo, mira, lo que te pasa es esto, lo que te pasa es esto. Luego esos manes fueron a donde Potifar y le dijeron. Luego el faraón tuvo un sueño. Y dijo, ¿quién me interpreta esto? Y Potifar se acordó de que José interpretaba sueños. Llama a José. Y le dice, mira, interprétale esto al faraón. Se lo interpreta y le dice, Faraón, vendrán 7 años de abundancia de alimento y vendrán después de esos 7 años más de escasez. O sea que tienes que prepararte para esos 7 años de escasez. Y resulta que empezaron a pensar que José todo lo que hacía era bendecido porque Dios estaba con él. Tenía la mejor administración en la casa de Potifar porque Jesús estaba con él. Era el jefe de patio en la cárcel porque se ganó la confianza del carcelero y dijo, hey, José, sea jefe de patio. Así le dijo, en serio. Ustedes ven eso en Génesis. Ahí está. El Señor estaba con José y no le dejó mostrar el amor. Hizo que ganara la confianza del carcelero, quien puso bajo su cuidado a los prisioneros. O sea, José era el jefe de patio. El jefe de patio no es ahorita con la cárcel de aquí de Villanueva. El jefe de patio viene de Egipto. Imagínate. Se ganó tanto la confianza que le dijeron, listo, controle eso.
Los manes sabían que si José controlaba y piloteaba eso, podían estar tranquilos. Y a pesar de todo lo que pasó José pasó, usted no le llega ni a los tobillos de lo que ha pasado a José. Pero José se aferró a Dios, se aferró al papá. Y luego el faraón le dijo, me gusta este hombre, muéstrame el datacrédito. No, todo lo que tiene prospera. Todo lo que hace es bendito. ¿Quién es este man? No, el man tiene a Dios, pero al Dios de Israel, porque estos manes adoraban a otros dioses. No, el man tiene a Dios. Dijo, no, entonces si tiene a Dios y el man está funcionando, venga José, hágase gobernador de esta nación. El hombre más importante, el que manejaba el suministro de alimentos de Egipto. Y miren lo que pasó. 7 años de abundancia. Pudo administrar también esos 7 años de abundancia, y luego que llegaron los 7 años de escasez, él pudo repartirle, no a Israel, no a Egipto, le repartió a todo el mundo comida. O sea que haga de cuenta que están saliendo miles de aviones de Egipto en este momento a repartirle alimento a todo el mundo. Y no fue porque Dios haya bendecido a Egipto, fue porque José estaba en Egipto. Y como José estaba en Egipto, el Señor le dio tanta abundancia a Egipto, pero él no permitió que el faraón administrara esa abundancia. Él se la pasó a José. ¿Y qué fue lo único que hizo José? Acariciar ¿qué? La gloria de papá, señores. Entonces, a pesar de las circunstancias que usted tenga, lo único que se tiene que enfocar es en acariciar a papá. Cuando se levante, hable con él, que él está ahí. Hay gente que ayuna 50 días para obtener la presencia de Dios. La presencia de Dios está. Él no se va. La presencia no se va. Él prometió nunca irse ni dejarte solo. Tienes que hablar con Él y Él se va a manifestar. No importa las circunstancias, no importa el desespero, no importa en dónde estés, no importa qué hagas. El Señor va a estar ahí, así como lo estuvo con José. Él no echó de menos a un hijo que se enfocó en Él. Y durante la historia, a todos los ha abundado. De justicia, de amor, de gozo, señores. Entonces, así como nosotros tenemos circunstancias a diario, así José también las tenía. Y si tú te enfocas igual que José, tú vas a caminar por encima de las circunstancias. Y luego te vas a dar cuenta que las circunstancias son un trampolín. El camino hacia el éxito son pequeños fracasos o pequeños aparentes fracasos que tú vas teniendo. Es como cuando tú te pasas el río Pance que está seco y no te quieres mojar los zapatos y saltas una piedra y otra piedra y otra piedra. ¿Sí? ¿Sí han hecho eso? ¿Que no me quieren mojar? Con el bolso aquí de la esposa. Para poder pasar a la meta, ¿qué tienes que hacer? Saltar por las piedras. Esas piedras son pequeños fracasos. O sea que el éxito es una suma de aparentes fracasos. Aparentes fracasos. Porque esas son las circunstancias con las cuales el Señor te perfecciona para poder entregar toda la abundancia que Dios le entregó a José en Egipto y que luego lo puso a administrar el mundo con recursos. Y eso es lo que tú tienes. Ese es el derecho legal que el Señor te ha entregado a ti. Nosotros, así como José le vimos coherencia, nosotros también tenemos que vibrar en esa coherencia. En la coherencia de que Jesús ya nos suministró absolutamente todo, pero si no lo tenemos todo materialmente es porque nos está formando. Él te está formando, no te desesperes, vive el día. Vive un paso a la vez, disfruta el proceso, ama el proceso. José estuvo encerrado en una cárcel y él hablaba con Dios y se parchaba. Tanto así que él estaba buscando quién tenía sueños para interpretárselo. El proceso hay que gozárselo. ¿Tienes aflicción? Esa aflicción es para que busques a Dios. Afuera hay aflicción, pero para perdición. Pero cuando tú llegas a Jesús, Él te pone en aflicción. Hace poquito una persona me escribió por redes sociales y era un emisario de Satanás. Y me dice, pastor, me soñé con usted. Usted, no sé qué está haciendo, pero usted yo lo vi como un reptil, como una bestia. Usted le ponía las manos a mi esposo y le salían garras. Y me empezó a distorsionar. Y claro, en Génesis habla de un sueño que lo pone el humano.
En Jeremías habla de un sueño que lo pone Satanás y también hay sueños que los pone Dios, que son las visiones. No puedes pretender que todos los sueños vengan de Dios. Y yo por 3 minutos me asaré. Y yo, Señor, pero ¿cómo puede ser posible que yo sea un reptil de Dios? Yo no puedo ser un reptil de Dios. Y yo hasta llamé a una amiga y le dije, alguien me dijo que yo era un reptil. Y yo me desesperé. Me metí en la intimidad con el Señor y me acordé que Dios había permitido que Pablo tuviera unos emisarios. Esos emisarios eran el hater. Y ese hater hacía que Pablo buscara la presencia de Dios. ¿Cuál fue el mensaje a través de eso? Métase más en intimidad con Dios. Métase más porque le voy a mostrar aún más cosas. ¿Eso qué era? Una circunstancia. Y como esas circunstancias las vivo a diario, vivo muchas circunstancias. Diferentes a las de ustedes o quizás algunas semejantes. Pero yo ya vivo desde la posición de que el Señor me favoreció en todo, así como José. Y estoy esperando el momento, el que Él me ha mostrado el sueño. 15,000, 20,000 personas en un escenario, escuchando predicar a este personaje de Jesucristo. Y eso es lo que está haciendo la tribu, está mostrando la gracia, está mostrando a Jesús por encima de las circunstancias, está mostrando el éxito que el Señor nos brindó por encima de las circunstancias y está enseñando del Señor a través de estos escenarios que no importa las batallas, no importa el sufrimiento, siempre y cuando Jesús esté contigo, nadie va a estar en contra de ti. Entonces, los puntos más oscuros de tu vida, los puntos más bajos de tu vida, son la plataforma en la que Dios te va a moldear, te va a formar para poderte impulsar. Así como esas pelotas o esos balones que tú metes al agua duro, 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 duro. ¿Y qué pasa cuando lo sueltas? ¡Pum! Así son las circunstancias. Te llevan a lo más profundo aparentemente, físicamente, y luego en el momento en que es el punto tuyo, te sueltan las circunstancias y te eleva al lugar más alto. Dios te bendiga por escuchar este mensaje. Espero que haya sido de mucha edificación. Recuerde seguirnos en las redes sociales, Tribu Yenelipse, Pastor Brandon Villaquirán. También puede entrar a nuestros canales que están en WhatsApp. Entonces vaya corriendo, métase a los grupos y si usted cree que este mensaje es para algún amigo suyo y le sirve para edificación, compártalo. Déjenos un comentario por favor, que esto nos va a ayudar muchísimo para ir mejorando nuestra calidad. Y si desea hacer alguna donación a la Tribu Yenelipse, aquí debajo en el enlace está el enlace de PayPal. La gracia del Señor esté contigo. Chao, chao.